Muy buenos días, apreciables amigos y hermanos que nos escuchan en esta hermosa mañana. Dios les bendiga. Paz a vosotros, amados hermanos de este bendecido grupo edificados en la palabra. Que nuestro Señor sea bendiciendo la vida de cada uno, mis hermanos. El salmista nos dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Amén. En esta hermosa mañana venimos también nosotros a poner nuestra confianza en nuestro Señor, para que Él sea guiándonos en este momento. En esta mañana les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Mis amados hermanos, les suplico que juntamente conmigo elevemos una plegaria a nuestro Dios. Oremos. Excelentísimo, eterno Padre Celestial, en esta hermosa mañana, Señor, venimos delante de tu divina presencia. En esta hermosa mañana, Señor, te pedimos que tú seas iluminándonos, que tú seas abriendo nuestro entendimiento, Señor, que tú seas guiándonos, Señor. Te pedimos también, Padre Celestial, que tú nos unjas con tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por ser ese instrumento que tú has escogido para tu labranza, mi Dios. Así te pedimos, mi Dios, que tú seas tocando los corazones de todo aquel que escucha tu palabra, Señor, para que sea de honra y gloria a tu santo nombre, Señor. Así te pedimos, Padre Celestial, que tú pongas las palabras adecuadas en nuestros labios, Señor, en cada exposición. Gracias, Padre, te damos gracias porque solo tú puedes tocar esos corazones y solo tú nos puedes guiar en este hermoso momento, Señor. Todo esto te lo agradezco, Padre, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, continuamos con la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, con nuestro tema principal, Efesios, el propósito redentor de Dios. Nos encontramos ya en la segunda semana de Efesios, las epístolas. Como subtema, el propósito eterno de Dios para el creyente cristiano. Nuestro tema para el día de hoy, mis amados hermanos, sábado 31 de enero del 2026, se titula Un nuevo cuerpo de personas, el gran misterio de Cristo. Nuestro texto base lo encontramos en Efesios capítulo 3, del versículo 1 al versículo 13, y nos dice así. Capítulo 3 y versículo 1 les decía a mis hermanos, y nos dice así: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha dado según la operación de su poder. A mí, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Dios, y de aclarar todos cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados
y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, el cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Amén. Es una hermosa enseñanza que nos da Efesios y tiene unas epístolas tan claras, mis amados hermanos, que no necesitamos mucho para poderlas comprender, pero con la ayuda de nuestro Dios también. Mis hermanos, el propósito de Dios para los creyentes cristianos implica mucho más que la vida en la tierra. Dios diseñó un propósito para la eternidad. Esto domina el misterio de Cristo, mis hermanos. El propósito de nuestro Dios es el de crear un nuevo cuerpo de personas en esta tierra, que lo amara en forma suprema, como lo llegó a hacer el apóstol Pablo, mis hermanos. Pablo era un hombre religioso, cumplidor, celoso de su religión judía, mis hermanos. Recordemos que él era muy celoso en su religión. Él conoció a los cristianos y pensaba también que estaban equivocados, porque los cristianos confesaban que Jesús es Dios. Mis hermanos, nuestro Dios que escudriña los corazones, como lo dice en Jeremías 17:10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, dice, según el fruto de sus obras. También lo podemos leer en Apocalipsis 2:23, mis hermanos. Pero encontramos en Romanos 8:27 que nos dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En estos versículos, mis amados hermanos, comprendemos por qué Dios escogió a Pablo, porque él escudriñó, él pudo escudriñar el corazón de Pablo. ¿Quién era él? Él era un hombre celoso, era celoso de su religión. Entonces, es por eso que nuestro Dios escoge a Pablo. Leemos en Hechos 9:15, nos lo aclara, cuando Ananías es enviado a verlo, mis hermanos. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Y es por eso que nuestro Señor escogió a Pablo, por ser como era de celoso en su religión. Porque instrumento escogido, dijo, me es este, ¿verdad? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. En este versículo 16 también nos dice que también iba a padecer, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así es de que Pablo no solo iba a ser escogido para que él proclamara el Evangelio, sino que también él tenía que sufrir como todos lo sufrimos también. Mis hermanos, no necesitamos hacer nada terrenal. El amar a nuestro Dios como nuestro único y gran amor, amar con un amor ágape, un amor incondicional, altruista y desinteresado, que busca el bien del otro sin esperar nada a cambio, mis hermanos. Él se caracteriza, mis hermanos, por ser amor sacrificial
que se demuestra en acciones también, buscando el beneficio del prójimo. El amor ágape es tan inmenso, mis hermanos, así es el amor de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Mis hermanos, donde nosotros hemos comprendido que nuestro Señor eligió a Pablo, para nosotros los cristianos es un gran ejemplo de cómo debemos de ser. Debemos de ser celosos de la palabra de nuestro Dios, celosos de su doctrina, porque esto es lo que escogió en Pablo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor sabía que Pablo iba a cumplir celosamente lo que le iba a encomendar, mis hermanos. El propósito eterno de Dios ha sido el de crear un nuevo cuerpo de personas que lo amaran y lo amen en todo tiempo y un amor sincero, supremo, como les decía, amor ágape. El amor ágape es el amor incondicional. Nuestro Señor le dio a Pablo un propósito, mis hermanos. Un propósito para existir. Pablo existió para servir a Cristo, afirmando ser un prisionero de Cristo, porque eso es lo que decía Pablo en el versículo 1, que él era un prisionero de nuestro Señor Jesucristo. Al decir Pablo, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Lo que nos llama la atención, mis amados hermanos, es que a pesar de estar preso en Roma, lo que nos llama mucho la atención es que él no se consideraba a sí mismo como prisionero de los judíos, ni de Roma, ni prisionero de César, sino él prisionero de Cristo Jesús, dijo, aclaró. Él era, por tanto, un prisionero de Cristo, mis hermanos, y de nadie más. Mis hermanos, ¿quién de nosotros, o qué nosotros, de quién somos prisioneros, mis hermanos? Del miedo, de la ansiedad, de la avaricia, del materialismo. Hermanos, no importa la situación en que nos encontremos, no son las circunstancias las que nos afectan, es la perspectiva que tenemos de ella, es todo lo que nuestros ojos ven, son las circunstancias que nos rodean. Nuestra vida entonces esas circunstancias nos controlan a nosotros, nos hace prisioneros de ella también. Pablo era prisionero de Cristo por causa de su ministerio a los gentiles, mis hermanos. Cristo le había llamado a un ministerio, pero ese ministerio era especial. Al cumplir ese llamamiento, le habían sobrevenido a Pablo muchos problemas, incluyendo esta prisión en Roma, mis hermanos. En Colosenses 1:24 leemos, ahora me gozo en lo que padezco, decía Pablo. Él no estaba afligido en la cárcel, él estaba gozoso, porque dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Qué hermoso cuando nosotros estamos gozosos a pesar de que estamos pasando problemas. Hay mucha dificultad cuando uno busca a nuestro Señor, mis hermanos, pero aquí tenemos ese gran ejemplo de Pablo, que él estaba gozoso. Él no se sentía triste ni afligido, él estaba gozoso. El apóstol Pablo existió para ser un administrador de Dios también, mis hermanos. Administrador de la gracia de Dios. Aquí Pablo, en el versículo 2,
nos habla de la administración de la gracia, refiriéndose a su responsabilidad de compartir el Evangelio. Este versículo, mis hermanos, sugiere que los efesios ya están familiarizados con su ministerio y la gracia que Dios le ha otorgado para llevar el mensaje a los gentiles. El apóstol Pablo enfatiza que su ministerio y su sufrimiento en prisión no son accidentales también, sino un mandato soberano para revelar el misterio de la inclusión de los no judíos, o sea, de los gentiles en la iglesia, mis hermanos. La dispensación de la gracia, la palabra dispensación en términos griegos, mis hermanos, se refiere a una mayordomía y administración del apóstol Pablo. Se le dio el deber de supervisar y administrar la gracia de Dios al mundo, mis hermanos. Recibió la misión divina de gestionar y distribuir la gracia de Dios a los gentiles. Mis hermanos, todo ministro de Dios debe servir a Cristo sin importar el costo, con gozo, como dice Pablo en Colosenses 7:24, y también lo leemos en Colosenses 1:25 y nos dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. En el versículo 3, mis hermanos, fue un misterio, requirió una revelación, fue un misterio que requirió una revelación especial para darlo a conocer, mis hermanos. Revelado a Pablo, solo a Pablo fue revelado este misterio por revelación, dice, le fue declarado a Pablo, ya lo había escrito brevemente, dice Pablo. El apóstol Pablo, mis hermanos, al ministerio se le denomina el misterio de Cristo. Lo leemos en el versículo 4, mis hermanos, en estos versículos de la epístola a los Efesios, explica cómo Pablo recibió una revelación especial sobre el plan de salvación de nuestro Dios, centrándose en lo que él llama el misterio de Cristo. El concepto de misterio en la Biblia, mis amados hermanos, es una verdad divina que estuvo oculta en el pasado y que solo puede conocerse porque nuestro Dios decidió revelarla para que el hombre la conociera. Pablo no la reconoció por su propia inteligencia. Fue una revelación directa de nuestro Dios. Ahora es revelado a los demás que son los gentiles. Un misterio que en otras generaciones, dice su palabra, no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora se reveló a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Colosenses 1:26 nos aclara el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gracia de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Desde entonces los gentiles y judíos, mis hermanos, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ya no hay separación, mis hermanos, todos tenemos acceso a la misma promesa a través del Evangelio. En las anteriores
reflexiones hemos estudiado, mis hermanos, la obra de Cristo en las reconciliaciones y la unidad entre los judíos y gentiles. El apóstol Pablo destaca cómo a través del sacrificio de Jesús, mis hermanos, los gentiles han sido reconciliados con nuestro Dios. También cómo Jesús derribó las barreras que separaban a los judíos y a los gentiles, y cómo ahora todos somos uno solo en Cristo. Gálatas 3, 8 y 9 nos dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe por Abraham, mis hermanos, fueron bendecidos como creyentes en Abraham, hijos, dice, ¿verdad?, de su palabra. En Tito 3:7 nos dice, pero cuando se manifieste la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, mis hermanos, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza, la vida eterna, mis hermanos. En el versículo 7 destaca que Pablo fue hecho ministro del Evangelio, no por méritos propios, mis hermanos, sino por el don de la gracia de Dios y la operación de su poder, la operación que tenía nuestro Señor Jesús en Pablo. Ese era el poder que tenía, mis hermanos. No era de Pablo el poder, era de nuestro Señor. Nos subraya que tanto la salvación como el llamado al servicio son regalos inmerecidos de Dios, mis hermanos, para nosotros, ejecutados por la fuerza de nuestro Dios también, no por capacidad humana tampoco. Cuando Pablo dice, del cual yo fui hecho ministro, se refiere al Evangelio y al misterio de la inclusión de los gentiles. Lo hizo convertirse en ministro por el poder de Dios. Lo hizo sentir también, mis hermanos, en un predicador indigno, como era al decir, a mí, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, me fue dada gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios, refiriéndose a la gracia, gloria, amor y sabiduría de nuestro Señor Jesús, que son inagotables, mis hermanos, son ilimitadas también, insondables para la mente humana, incluyendo la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna, la adopción filial, mis hermanos, transformando al creyente mediante la plenitud de Dios. Se llama inescrutable porque por más, mis hermanos, que se estudie, nunca se agota ni se comprende en su totalidad. Por eso es inescrutable. Lo hizo también convertirse a Pablo en un evangelista al adorar a todos, al aclarar, a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios
que crió todas las cosas. En Efesios 4:9 nos explica que Pablo fue comisionado para revelar el plan secreto de Dios al unir judíos y gentiles en un solo cuerpo, que es la iglesia, mis amados hermanos, mediante de nuestro Señor Jesucristo. Este misterio, mis hermanos, como hemos leído, estuvo oculto durante siglos, pero ahora se manifiesta como la sabiduría de nuestro Dios para dar salvación de todas las naciones también, como lo hemos leído también en Gálatas 3:8 y 9. Mis hermanos, el propósito del misterio que es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo de los judíos formado en la iglesia. Mis hermanos, en este versículo 9 enfatiza el privilegio de Pablo de dar a conocer el plan inclusivo de nuestro Dios, donde todos tienen acceso a las riquezas inescrutables de Cristo. El versículo 10 al 12, nuestro Dios utiliza a la iglesia para demostrar su multiforme sabiduría. Se refiere a la compleja, diversa y rica inteligencia divina manifestada en la salvación a través de Cristo y expresada también a través de la iglesia, mis hermanos. Multiforme también significa que es variada. El versículo 11, mis hermanos, afirma que el plan de redención es central, soberano y se cumple infaliblemente, mis hermanos, a través de la obra de Cristo, reflejando la sabiduría divina. Mis hermanos, este diseño fue establecido desde antes de la fundación del mundo para su propia gloria, siendo el centro y el instrumento principal por el cual este plan se ejecuta, mis hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este plan, mis hermanos, incluye que la iglesia, compuesta por creyentes de toda nación, demuestre la multiforme sabiduría de nuestro Dios, incluso los seres angelicales, principados y potestades también. Mis hermanos, nuestro Dios tenía el control absoluto de la historia. Ya la iglesia es fundamental en su plan, mis hermanos. Ya era fundamental en su plan la iglesia. Mis hermanos, en su plan eterno también es ejecutado por nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 13 encontramos algo muy, muy importante y muy hermoso. Ya para finalizar, mis hermanos, en este versículo el apóstol Pablo hace un llamado a los efesios para no desmayarse por sus sufrimientos, esos sufrimientos que Pablo estaba padeciendo en la cárcel, que la fe no desmayara, y argumentando que su encarcelamiento, mis hermanos, por predicar el evangelio a los gentiles, era eso, por eso estaba encarcelado, por predicar el evangelio a los gentiles. Es en realidad, mis hermanos, un honor y una gloria para ellos, consolidando, mis hermanos, la unidad de la iglesia, destacando Pablo que su prueba es parte del plan divino también, para demostrar la gracia de Dios. Recordemos, mis hermanos, que Pablo está preso por defender a los gentiles. Recordemos también que somos coherederos y miembros del mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos deja una gran enseñanza, mis hermanos,
ah, nos dejan una gran enseñanza a ver las dificultades en el servicio a nuestro Dios, y no como motivo de derrota, sino como un testimonio que fortalece la fe y el cumplimiento, el propósito de Dios, mis hermanos, en nuestras vidas. Amén. Mis amados hermanos, les suplico que juntamente conmigo demos gracias a nuestro Dios por este hermoso mensaje que hemos escudriñado en su palabra. Oremos. Bendito Padre, en esta hora, Señor, venimos a darte infinitamente las gracias. Te damos gracias, Padre, porque por medio de tu palabra tú nos enseñas, mi Dios, cuánto debemos aprender de ella, mi Dios. Esta enseñanza de Pablo, Padre Celestial, nos deja algo para que nosotros seamos igual que Él, que perseveremos, seamos perseverantes en tu palabra, Señor, que no ninguna dificultad nos haga tambalear nuestra fe, Señor, sino que nuestra fe vaya en aumento, Padre Celestial, y que cada aflicción no la tomemos, Señor, para aflicción nuestra, sino que sea de gozo, Señor, porque sabemos que cada aflicción viene a endurecer, Señor, y a afirmar nuestra fe en ti, Padre Celestial. Gracias, Padre, por tu palabra de esta hermosa mañana, Señor. Te damos gracias, así te pido, mi Dios, que seas bendiciendo este grupo edificados en la palabra. Principalmente, Señor, a nuestro hermano Edwin Balseca, Señor, que está al frente de este hermoso grupo, Señor. Gracias, Padre, te lo agradezco todo, Señor, esta bendición de poder compartir tu palabra, Señor. Seas tú tocando los corazones, Padre Celestial. En el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.